Hola amigos de YouTube, en este tutorial les voy a mostrar algunas de las funciones para el programa SQL Server, con el cual primeramente voy a mostrar cómo configurar el servidor para poder conectarnos con una instancia que nosotros ya hemos creado, cómo crear un nuevo usuario en esta instancia para posteriormente poder utilizarlo en una conexión de enlace de servidores, y también cómo respaldar y restaurar una base de datos que ya fue creada, y cómo enlazar los dos servidores por medio del usuario que se ha creado y hacer una consulta con la base de datos fragmentada, es decir, dividida entre estos dos servidores de SQL Server. Bueno, para empezar voy a mostrar cómo configurar el servidor. Una vez que nosotros ya tenemos creada una instancia, primeramente debemos de configurar, de activar los servicios para que funcione nuestra instancia con nuestro servidor. Para esto hay que abrir ejecutar y escribir services.msc, con el cual nos va a abrir esta ventana de servicios con los que nuestra computadora cuenta para los programas. Aquí simplemente hay que buscar el servicio que corresponde a nuestra instancia en SQL Server. Por lo tanto, nos vamos a buscarlo en SQL Server. Aquí está. En mi caso, mi instancia se llama Mechatronica 17A, por lo cual simplemente hay que dar clic derecho, iniciar, y ya con esto estaremos iniciando el servidor para poder trabajar con él y con nuestra instancia en SQL Server. También hay que iniciar este Server Agent. Con esto ahora ya podemos iniciar o conectarnos con nuestro servidor. Para esto hay que abrir el programa SQL Server Management Studio, y ya que nos aparezca aquí tenemos nuestra instancia. Simplemente damos Connect y como vemos se conecta satisfactoriamente. Si nosotros no hubiéramos iniciado el servicio, no podríamos conectarnos satisfactoriamente con nuestra instancia. Bueno, con esto ya tenemos la primera parte, que es la configuración del servidor. Ahora simplemente hay que crear un usuario nuevo. Para crear un usuario nuevo hay que irnos a la parte de seguridad y en logins. En logins, si lo desplegamos, tenemos los usuarios. Simplemente tengo los que vienen por default, solamente tengo este creado, ya que los demás los eliminé. Y voy a crear uno nuevo dando clic derecho en login y new login. Aquí nos abre la pestaña para configurar nuestro usuario. Primeramente nos pide que le asignemos un nombre. En este caso yo le voy a poner el nombre de usuario 1. Y le voy a dar que para conectarse por medio de SQL tenga una autentificación por medio de contraseña. Voy a agregar una contraseña. Ustedes pueden agregar la que quieran. En esta parte son para las políticas de privacidad. Como yo no lo estoy haciendo para ninguna aplicación en específico, voy a deshabilitar todas, pero dependiendo de lo que se quiere, se puede habilitar o no. Después, acá en la parte de abajo, esto lo dejamos así, y en la parte de abajo hay que seleccionar la base de datos a la cual nosotros le daremos acceso al servidor que entre con este usuario a nuestras bases de datos. En este caso yo voy a usar la base de datos banco, la cual ya fue creada. Como ven, acá la tengo ya. Tiene estas 5 tablas de depósitos. Es un simple ejemplo de un banco. Entonces solamente agrego banco, y en el lenguaje podemos dejarlo por default o podemos, no sé, yo agrego el inglés.
una vez que tenemos esto, nos brincamos a la parte de User Mapping. En User Mapping simplemente hay que seleccionar nuevamente cuál base de datos vamos a dejar que el servidor que se conecte con nuestro usuario o con este usuario que estamos creando tenga acceso. Entonces voy a seleccionar banco y le voy a dar los permisos de leer y de escribir en mi base de datos. Por lo tanto selecciono estos dos. Simplemente con esto ya podemos crear nuestro usuario. Lo demás lo dejamos como está y le damos aquí en OK. Con esto ya nuestro usuario se habrá creado. Como vemos, aquí está usuario 1, lo acabamos de crear, y ya podemos después trabajar con él. Ahora la parte que sigue es, les voy a mostrar cómo respaldar y restaurar una base de datos. Es decir, si yo quiero llevar mi base de datos a otra computadora, pero sin conectarme por medio del servidor, o si simplemente se me borra o cometo algún error y no lo puedo modificar nuevamente, si tengo el respaldo puedo eliminar la base de datos y agregarla nuevamente. Esto es muy fácil. Para esto yo se los voy a mostrar con la base de datos aquí que tengo creada de hospital. Lo que hay que hacer es ubicar dónde están los archivos de las bases de datos, el archivo MDF y el LOF. Para esto nos vamos a ir a la instancia, le damos clic derecho, le damos en propiedades y como ven aquí tenemos el lugar donde están guardados los archivos de la instancia mecatrónica. Por lo tanto, copio esta dirección, la copio y posteriormente la puedo pegar en esta parte para que me lleve directamente a la carpeta. Igual y ustedes lo pueden buscar en disco duro, archivos de programas, Microsoft SQL Server, mecatrónica o el nombre de su instancia y MSSQL. Para ya estando aquí en la instancia nos vamos a data y como ven aquí tenemos los archivos que queremos. Está aquí hospital, los cuales los vamos a copiar, pero no podemos copiarlos si los servicios que habíamos activado están activos. Se los voy a demostrar. Voy a tratar de copiar esto en el escritorio, voy a pegar y no me deja, aunque yo le dé reintentar, no me deja. Le voy a dar cancelar. ¿Por qué? Porque estos servicios están activados. Entonces lo que hay que hacer es detenerlos. Primeramente detengo el servicio y ahora sí ya puedo copiar los archivos sin ningún problema. Copiar, escritorio y los pegamos y ya los tenemos aquí copiados, respaldados para, por ejemplo, llevarlos a otra computadora y ver ahí los archivos, abrir la base de datos, modificarla o hacer cualquier cosa. Ahora, ¿cómo hacer la restauración? Yo lo que voy a hacer es restaurar esta misma base de datos. Para esto primeramente la voy a eliminar, pero no la puedo eliminar simplemente así, porque aquí ya me desconectó. Como ven, aquí está parado el servicio. No puedo hacer modificaciones, no puedo trabajar. Entonces hay que iniciar nuevamente el servidor y una vez iniciado ya podemos trabajar. Nuevamente damos un refresh nada más y listo. Aquí está hospital. Voy a eliminar esta base de datos. Simplemente doy OK. Como ven, ya se eliminó. Ya no la tengo. Ya ahorita la voy a restaurar. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente hay que
Para restaurarla hay que volver a parar el servicio, copiar los archivos y agregarlos. Les voy a mostrar cómo. Una forma también muy sencilla de parar el servicio es dando clic derecho en la instancia y simplemente darle stop. Damos que sí y el servicio se va a parar. Ahorita vemos. Aquí me va a mostrar aquí que ha sido parada, como ven. Acá me dice que está en ejecución, pero es porque ocupa refrescarse. Aquí está, miren, ya no está en ejecución. Y ahora sí, copiamos los archivos nuevamente, copiar, y como ven aquí ya no los tenemos. ¿Por qué? Porque borramos la base de datos, pero ahora la pegamos y ya nos podemos salir de aquí. Ahora hay que iniciar nuevamente el servicio. Le podemos dar aquí en clic derecho, Start. Le damos que sí. Yes. Y ya se inició. Damos un refresh. Acá igual, ya está iniciado. Iniciamos el agent. Y para que se inicie esto también, ya se inició. Bueno, pero bueno, abrimos las bases de datos y no la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no la hemos agregado, aunque está en la carpeta. Lo que hay que hacer es darle clic derecho en Database y Attach. Una vez que damos Attach, agregamos Hospital, el archivo MDF, que es el que nos aparece nada más. Y damos OK. Como vemos, ya tenemos aquí el archivo que vamos a agregar y los archivos que corresponden al MDF y al LDF. Damos OK simplemente y ya la tenemos aquí agregada, Hospital. Y bueno, así es como se crea un respaldo y se restaura una base de datos en SQL. No olvidemos que hay que deshabilitar primero el servidor y hacer todos los pasos necesarios. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo enlazar dos servidores SQL Server. Para enlazar los dos servidores SQL Server, primeramente es necesario conectarse a la misma red, para lo cual, como yo al usuario que me voy a conectar no estamos en la misma red, no podemos tener una conexión. Entonces se va a usar un programa para ayudarnos a realizar esta conexión. Pero bueno, antes de realizar esta conexión también hay que hacer ciertas cosas. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el firewall de nuestra computadora para poder hacer una conexión sin que tenga problemas, sin que se vea como una amenaza, ya que vamos a realizar una conexión de servidores y no lo puede evitar el firewall. Hay que desactivarlo. Yo lo voy a hacer directamente desde el panel de control, sistema y seguridad y el firewall de Windows. Aquí le damos en activar o desactivar firewall y voy a desactivar los dos. Damos en aceptar y simplemente cerramos. También es importante abrir el programa de SQL de Server Configuration 2014, en el cual es preciso que en nuestra instancia, en la configuración network de nuestra instancia, estén habilitados estos tres o todos los que estén aquí.
de preferencia. Entonces, si alguno de estos está deshabilitado, es preciso habilitarlo. ¿Cómo se habilita? Simplemente le damos clic derecho y Enable, y se deshabilita en Disable. En sí es todo lo que se tiene que hacer aquí en este programa. Al cerrarlo nos va a decir que si queremos guardar la configuración le podemos dar que sí. Y bueno, una vez que tenemos eso, ya podemos realizar la conexión con el otro servidor. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Primeramente hay que establecer la conexión que habíamos dicho, que es estando en la misma red. Sin embargo, como el servidor con el que me voy a conectar no está en la misma red, no puedo obtener la configuración con él. Por lo tanto voy a usar un programa que me ayuda a esto. Este programa es Hamachi. Con el Hamachi puedo conectarme a una red que yo he creado, y que el otro servidor también se va a conectar para poder realizar la conexión como si estuviéramos en la misma red. ¿Qué te hace Hamachi? Te crea una red VPN para poder establecer una comunicación por medio de esta red. Puedo crear una nueva red y ponerle un nombre, como en este caso red prueba, y simplemente compartírsela al otro servidor para que se pueda conectar también el nombre, y una contraseña también me pide. Por ejemplo, si yo creo una ID, una contraseña y crear simplemente. Pero en este caso yo me voy a conectar a la red la cual hizo el otro usuario. Por lo tanto, voy a darle aquí en clic derecho en esta red que es la que hizo el otro usuario y conectar. Como ven, yo ya estoy conectado y se acaba de conectar el otro usuario también. Y aquí tenemos la dirección IP por la cual se va a establecer la comunicación. Esta es mi dirección IP. Yo le tengo que compartir esta dirección IP al otro usuario y el otro usuario me tiene que dar su IP. Por lo tanto, ya teniendo yo la IP del otro usuario, puedo utilizarla para establecer el linkeado de servidores para que pueda acceder a la base de datos que yo le voy a asignar. Para esto simplemente hay que acceder a SQL y estando aquí yo le voy a dar mi usuario que creé a él y la contraseña al otro usuario para que él use, por medio de este usuario se pueda conectar a la base de datos banco, y de igual forma yo me voy a conectar por un usuario que se ha creado con anterioridad en el otro servidor. Para esto hay que darle en Server Objects y en Link and Server. Esto es para linkear el servidor. Una vez que le damos aquí, como vemos no tenemos ninguno, y simplemente es darle clic derecho, New Link and Server, y ya podemos agregar el nuevo servidor. Pero para esto necesitamos la IP del otro servidor. Y bueno,
más bien, esta es la IP del otro servidor. Perdón. Esta que vemos aquí es la IP de este servidor que está conectado. La IP mía es esta, de arriba. Y ya con esto ya tenemos aquí la IP, ya la podemos utilizar. Aquí el link en server, lo que hay que hacer es agregar primeramente la IP del otro servidor, que sería 25.1.78.227. Como vemos es esta. Y el nombre de la instancia. El nombre de la instancia, ese sí me lo tiene que dar el otro servidor. Sin embargo, yo ya lo tengo. La instancia se llama idénticamente la mía. Y con esto ya me puedo conectar. Cabe mencionar que aquí se debe de agregar una diagonal inversa para que separe la IP del nombre de la instancia, como la tenemos aquí, la diagonal inversa. Y bueno, aquí es en SQL Server, no es otra data, sino que va a entrar desde el programa SQL Server. Por eso hay que seleccionar este. Después nos vamos a la parte de seguridad, donde nos dice que si existe o no existe alguna cosa de seguridad. En el contexto le vamos a decir que sí, que existe algo, que es la contraseña y el usuario. Bueno, aquí el usuario, vamos a agregar el usuario que se creó en el otro servidor, el cual ya lo tenemos, que se ha creado con anterioridad, que fue como lo que nosotros hicimos, que le pusimos nombre usuario 1, y en este caso el usuario es Pedro y la contraseña es 1234. Con esto nosotros estamos accediendo al otro servidor por medio del usuario que el otro servidor creó para dejarnos entrar y asignarnos o darnos permisos de ver, de escribir en una base de datos. En Server Options no hay que hacer nada, entonces de aquí simplemente hay que darle en OK. Una vez que damos OK, ya tenemos creada nuestra liga, nuestra linkeada, y no nos dio ningún error. Como vemos, aquí tenemos, esta es el link. Vemos aquí una cadenita de unión. En Catalogs abrimos y vamos a tener las bases de datos a las cuales tenemos permiso. Yo tengo permiso a la base de datos banco, en este caso, que se llama igual a mi base de datos, si lo recuerdan. ¿Esto por qué? Porque se está usando una base de datos fragmentada. Es decir, la base de datos es la misma. Debe de tener los mismos nombres, los mismos tipos de caracteres, cosas así, para que éstas se puedan unir después, posteriormente. Sin embargo, no tiene los mismos datos o registros, ya que está fragmentada. Como vemos, son las mismas tablas que se tienen. Aquí está tardando un poco por la conexión, pero bueno, así es como se realiza el linkado por medio de Hamachi. No lo olviden. ¿Qué pasaría si estamos en la misma red? Bueno, si estamos en la misma red, hay que asegurarnos que tenemos una conexión. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo un ping. Se hace un ping desde el SMD y con la dirección a la dirección IP del otro servidor, y si tenemos la conexión, entonces es posible realizar el linkeado sin ningún problema.
Por lo tanto, ya que tenemos esto, entonces ahora ya sabemos cómo enlazar dos servidores de SQL Server. Aquí el otro servidor está conectado, como vemos, nos está compartiendo su base de datos banco, y al igual nosotros le estamos compartiendo nuestra base de datos de banco. ¿Cómo vemos que la estamos compartiendo? Le damos en banco, security, users, y como vemos aquí está usuario 1 que está conectado. Está conectado y está viendo la base de datos igual que nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hacer la consulta de la base de datos fragmentada? Para esto, y bueno, pausé el video un poco porque se me estaba trabando esto, pero ahora sí, ¿cómo hacer una consulta de la base de datos fragmentada? Como sabemos, son dos partes de base de datos, entonces hay que sacar un query que nos haga una consulta de la base de datos externa. ¿Cómo se hace? Simplemente, una vez que desplegamos la base de datos, le damos seleccionamos la tabla de la cual queremos consultar, y en script table as damos en select to y nos crea un nuevo query, o nos abre el editor de Windows de query para nosotros editarlo a nuestra forma, pero ya nos da un query que nos selecciona todos los aspectos de la tabla. Vamos a darle aquí y creo que se está trabando otra vez. Bueno, se volvió a trabar. Como vemos, seguimos conectados. Es por la conexión, un poco por la conexión, que por Hamachi, pues como no estamos en la misma red, sí se tiene que hacer un túnel y todo, un túnel transmitido para poder conectarlos, pero aquí hay que esperar un poquito a que reaccione. Voy a volver a pausar el video un poco y me espero un poco a ver si reacciona. Y bueno, ya procesó la computadora. Como vemos, aquí nos abrió un nuevo query para editarlo, donde nos está consultando estos elementos desde from, la instancia, la dirección IP de donde estamos conectados, el servidor donde estamos linkeados con el usuario, de la base de datos banco y de la tabla depósito 1. Por lo tanto, si ejecutamos este query, ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar esto, ¿no? Todos estos elementos de esta tabla. Por ejemplo, si yo le doy en ejecutar, me tiene que aparecer aquí los datos que están ingresados en esa base de datos, de esa tabla. Como vemos, tenemos estos dos datos. ¿Qué voy a hacer ahora para unirlas? Unir la fragmentación. Pues ahora simplemente voy a escribir la palabra unión, con la cual podemos realizar una unión de consultas. ¿Qué va a hacer? Nos va a unir lo que tenemos ya consultado con lo que nosotros le vamos a decir. Como sabemos que es una base fragmentada, podemos simplemente agregar que nos seleccione todo. Que nos seleccione todo de la misma tabla de base de datos, pero ahora la que nosotros tenemos. Como sabemos, está fragmentada, por lo tanto es la misma base de datos, sin embargo los datos ingresados no son iguales. Pero como sabemos que es la misma, sabemos que esa tabla tiene estos mismos elementos y esta misma tabla.
Por lo tanto, podemos agregar select todo, from, y simplemente hay que darle desde qué tabla queremos que nos rescate los archivos. Voy a agregar depósito, -1, que es, miren, si lo ven aquí está la tabla, depósito -1. ¿De dónde? Como vemos, acá tenemos la palabra master, pero aquí nosotros tenemos que agregar la base de datos con la que queremos trabajar. Yo quiero trabajar con la base de datos banco, por lo tanto ya no me lo mostró como error. Miren, si lo ven, ya con esto yo ya tengo que me va a seleccionar todo de esta base de datos de la tabla depósito 1, que es esta, que son los mismos elementos que tiene esta base de datos de la cual me estoy conectando. Por lo tanto, al yo ejecutar este query, debe de unirme los registros de las dos bases de datos en una sola tabla. Vamos a darle a ejecutar y a ver qué tal. Es importante seleccionar aquí la base de datos con la que queremos trabajar. Si no seleccionamos la base de datos con la que queremos trabajar, simplemente nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque la tabla depósito 1 no existe en cualquier otra base de datos que yo tengo, simplemente en la base de datos banco. Y como vemos, aquí se ejecutó satisfactoriamente y unió estos dos que ya teníamos, que representan los de esta base de datos que me está compartiendo el otro servidor, con los datos que yo tengo en mi servidor que he creado, que estoy manejando en SQL. Y bueno, ahora ya sabemos cómo consultar de esta manera la base de datos fragmentada y unir los elementos o los registros que se tienen en una y en otra base de datos. Bueno, esto ha sido todo de este tutorial. Espero que les haya servido o les sirva de algo. Si les gustó, pueden darle like, suscríbanse al canal y después estaré subiendo tal vez más videos sobre esto. Les recomiendo que Hamashi si lo usen, está muy bien para hacer esta conexión. Este tipo de conexiones también funciona muy bien para conexiones de juegos, para conectarse a la misma red y jugar en línea. Y bueno, espero que estos 5 puntos les sirvan de algo. Si tienen alguna duda pueden comentarlo. Y se me está acabando la pila. Si tienen alguna duda pueden comentarlo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Simplemente podemos cerrar el query. Nos dice que si lo queremos guardar, le damos que no. Bueno, yo le daré que no. Igual así podemos consultar desde cualquier depósito, de cualquier tabla, mientras sea la misma tabla. Y bueno, esto es todo. Nos vemos la próxima.